Se ha confirmado ya que se produjo el deceso de Carlos Menem Jr. El hijo del presidente ingresó a las 2:30 con coma grado 3. Fue el tercer atentado en nuestro país. El 15 de marzo de 1995 murió Carlos Menem Jr., hijo del entonces presidente Carlos Saúl Menem. La duda que siempre rodeó al hecho es si fue un atentado o un accidente. Además de Carlitos, en el helicóptero viajaba Silvio Oltra, quien murió en el acto. El hijo del expresidente fue trasladado al Hospital San Felipe de San Nicolás, en donde murió producto de las lesiones que sufrió. Nosotros habíamos tomado conocimiento en el Hospital San Felipe de San Nicolás porque el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ramallo, el señor Gorostiza, nos avisa por teléfono de que estaban trayendo un accidentado de un helicóptero que había caído en Ramallo y que no sabían si era Carlos Menem Jr. o Silvio Oltra, porque uno había fallecido en el lugar, pero el otro mal herido lo venían trayendo a nuestro hospital. Así que nosotros ya estábamos en alerta. Entra el accidentado, que todavía no sabemos quién era, y va directamente al sector quirófano. En el sector quirófano lo primero que se hace fue intubarlo para que respirara bien, y en el pliegue acá del brazo se le hace una canalización para hidratarlo y pasarle la medicación. Y en el mismo lugar se hicieron estudios de diagnóstico por imagen. Se vio fundamentalmente que el golpe estaba en la cabeza y tenía fractura de huesos de base de cráneo. Fue, digamos, pronóstico malo para el paciente porque era incompatible con la vida. A los pocos minutos llega el presidente, Carlos Menem, que si quería verlo o no quería verlo, no lo vio. Y bueno, como se explicó, ya no había nada que hacer. A las 14:50 se dio por fallecido. A la media hora más o menos llegó la mujer, o ex mujer del presidente, que era Zulema Yoma. En ese momento, bueno, se hablaba de un accidente. Tuvo un accidente, iba sobre la ruta, había un cable que atravesaba la ruta. Es verdad que también cortó el cable, pero en ese momento no se habló absolutamente nada de que si era un atentado o no. Quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a todo el pueblo argentino por las muestras de afecto, de cariño y de amor que hemos recibido en estos dramáticos momentos de nuestras existencias. Las múltiples teorías ponen en duda la versión oficial, que indica que la caída al vacío se dio porque la aeronave chocó contra unos cables de media tensión, que estaban a 11 metros de altura al costado de la Ruta Nacional 9 por el kilómetro 211. Mientras Menem confió en la versión oficial, fue Zulema Yoma quien planteó un punto de discrepancia y se transformó en la primera en hablar abiertamente de un tercer atentado. Las dudas que yo quedé sorprendida cuando pido explicación, después cuando lo enterré, me comienzan a dar explicaciones todas como diciendo, señora Carlitos, la pierna se la enyesaron. No, que yo sepa, en ningún lado dice eso. Y después en el cajón había tierra colorada. Y después el estado del cadáver destruido totalmente. Así que todo muy, muy dudoso. Estoy en mi laboratorio en el sur del país, suena el teléfono y es la secretaria de Zulema. Y obviamente que le corté porque pensé que me estaban tomando el pelo. Me llaman de vuelta y dicen, no, soy el secretario, Mario Rotundo, que Zulema quiere hablar conmigo. Ella quiere que yo vaya a Buenos Aires, le digo que no, que vaya a Neuquén, donde tengo el laboratorio, así que se vino hacia Neuquén, donde yo le mostré qué es lo que estábamos en ese momento desarrollando e investigando. Y ahí empecé a trabajar, año 97. Y ahí encontré una serie de orificios que corroboraban el estudio de microscopía de barrido electrónica que se había realizado en el CITEFA por Gendarmería. El juez en ese momento, año 97, quiere cerrar la causa como accidente, la cierra, diciéndome de que yo era un chanta, que la técnica que había utilizado no existía, y era verdad, en Argentina no existía, pero en el año 86
la NASA la había utilizado para detectar la falla que provocó el estallido del Challenger en el despegue, ¿no? Pidió por favor que se utilizara la técnica de digitalización de imagen y video. La Corte Interamericana, después de varios años de lucha y de pelea, ordenó de alguna manera que se reabriera la causa, y lo primero que se hizo en el 2006 es verificar si lo que yo decía era verdad o no era verdad. El helicóptero venía en vuelo y que obviamente esas esquirlas eran de origen de un proyectil para poder atravesar la aeronave, pero ellos nunca quisieron decir de que esas esquirlas eran de proyectil. Y evidentemente era de un proyectil porque la microscopía de barrido electrónico había detectado residuos de impactos de proyectiles. Para sumar a esta línea, hay un informe de la Gendarmería que data de 1997, en donde se especifica que el helicóptero tenía perforaciones, deformaciones e irregularidades atribuibles a impactos de proyectiles de armas de fuego. Hay testigos que afirman haber escuchado disparos en esa zona comprendida entre San Nicolás y Ramallo. A su vez, el informe de Gendarmería fue descartado por el juez Villafuerte Russo, ya que no se pudo comprobar si los 18 impactos eran de ese día o ya estaban de antes. El cuerpo, de acuerdo a la autopsia, no tenía impactos de bala. Se pudo determinar el calibre, lo hace la pericia de Gendarmería. La pericia de Gendarmería determina que son de un fusil 7.62. Hay que recordar que lo único que tenemos del helicóptero es menos del 15%, todo lo demás ha sido destruido, pero no por el accidente, sino por el juez que en ese momento actúa de oficio, que es un juez de la provincia de Santa Fe, que ordena inmediatamente la destrucción del helicóptero. Pero inclusive en la parte de la estructura de la aeronave que quedaron sana, encontramos un orificio que es la famosa foto 35 de Fuerza Aérea de la cola del helicóptero, que fue verificada en la digitalización e interpolación de imágenes que hicimos de la cola del helicóptero. Vinieron del Poder Judicial también, más o menos como a las 16:30, en un coche fúnebre lo retiraron para Buenos Aires y nosotros perdimos el contacto. Sé que le hicieron una autopsia al tiempo, que se le hicieron 30 médicos forenses. Los 30 médicos forenses representaban a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Facultad de Medicina. Se ve que había algunos peritos que representaban al presidente, otros peritos que representaban a la madre de Carlos Menem Jr. Eran 30 en total. Hicieron una autopsia con unas conclusiones que fueron por unanimidad y nosotros también nos quedamos muy tranquilos porque coincidieron con el diagnóstico, que era fractura de huesos de base de cráneo y que eran lesiones incompatibles con la vida. Nosotros estuvimos en el problema desde las paredes del hospital para adentro. Lo que sí podemos atestiguar es que no tenía ninguna bala el cuerpo. Para si el helicóptero tenía bala o no, la verdad que no tengo idea. Lo que sí, al paciente se lo revisó bien, se lo vio por todos lados y bala el cuerpo de Carlos Menem Jr. no tenía, con la seguridad 100%. Y con relación al helicóptero, lo que pasó ahí es que esa orden, cuando llega a Fuerza Aérea, pasa algo que la verdad nos benefició a nosotros, que los mecánicos que estaban ahí dicen, este motor sirve, lo guardaron. Esta parte sirve, la guardaron. Esta tapa la enderezamos un poco, que es la tapa de observación del motor, y sirve, la guardaron. Y así un montón de cuestiones fueron guardando. Empieza a haber un listado y entre esos listados aparece el motor, la tapa de observación del motor, el eje del rotor, los brazos de comando que se rompieron en el enganche con los cables. Esa contaminación no solo se quedó ahí, sino que los policías empezaron a revisar todo lo que había. Toda aeronave tiene un horario de salida, que no solo lo verifica la torre, que dice despegó a esta hora, sino que tenemos el momento del enganche con los cables, que es la parte positiva que te digo. ¿Por qué? Porque nos dice cuánto tardó entre despegar de Don Torcuato y engancharse con los cables en Ramallo. Y si hubiera venido jugando en esos 178 kilómetros, 172 kilómetros, a la velocidad de un auto, nunca hubiera llegado a los cables en el horario en que llegó a cortarlos. Quiere decir que eso es imposible. Quiere decir que el helicóptero viene en vuelo.
Pero además de eso, esa esquirla corresponde a un proyectil porque la microscopía confirma que fue disparado el helicóptero. Yo inclusive hice hasta todo un estudio biomecánico para determinar por qué sobrevivió 2 horas más aproximadamente, que fue el que menos energía disipó en el impacto, porque el golpe del helicóptero se da a 45 grados inclinado sobre el lateral de Silvio Oltra, que pega primero, y después recién impacta a Carlitos. El nivel de gravedad era muy elevado, todo su cuerpo. Con respecto a la herida que tenía acá en el pliegue del codo, tenía 2 puntos, fue producto de la canalización para pasarle los sueros, pero no es que se lo cosió ahí porque tenía un tiro, para nada. ¿Carlitos estaba preocupado? ¿Sabía que algo podía pasar? Muy preocupado. E inclusive me llegó a decir, mamá, me van a matar en cualquier momento. Zulema Yoma sigue sosteniendo la hipótesis del atentado, aunque jamás pudo aportar pruebas irrefutables. Tanto la Cámara de Casación como la Corte Suprema de Justicia rechazaron los recursos que presentó. Sin testigos que oyeran o vieran balaceras o explosiones, sin impactos de bala en el cuerpo de Menem Jr., cuya identidad quedó debidamente confirmada en la exhumación del cadáver realizada en 2017, ni en el fuselaje de la aeronave, la justicia entendió que sus planteos carecían de consistencia probatoria, incluso luego de la reapertura de la investigación en 2010, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Zulema habla de quiénes son, habla del entorno, no de Carlitos, de Carlos, del padre. Habla de mucha gente que rodeaba a Carlitos. Carlitos decía, me van a matar, me tengo que cuidar porque me van a matar. Él era el secretario privado del presidente cuando esto ocurre. Nunca fuimos amenazados de nada, nunca nos citaron para declarar nada, e incluso hicimos una sola nota. No queríamos farandulizar, digamos, un hecho tan grave. Nunca fuimos citados. ¿Por qué digo yo que es fácil investigar? Porque hay un plan de vuelo, porque alguien tiene que haberse comunicado desde ese plan de vuelo hacia dónde salía Carlitos. Y el plan de vuelo se presenta aproximadamente 12 horas antes. Entonces había gente que lo podía esperar. Inclusive lo posicionaron en el lugar, porque 6 kilómetros antes aterriza para buscar el casco y un maletín con $30.000 que desaparecen. En el video está cuando desaparece el dinero. Están contando el dinero, los policías lo tienen y ese dinero desapareció. Zulema habla de que Carlito le contaba de que él estaba siendo vigilado, que él estaba preocupado por su seguridad. Y no hablaba de una célula terrorista árabe ni nada por el estilo. Hablaba de su entorno, del entorno donde él estaba, que fue tratada un poco más de loca y cuando en realidad lo que estaba diciendo era nada más que la absoluta verdad. A pesar de las múltiples investigaciones y la atención pública que este caso ha recibido, aún no se ha llegado a una conclusión definitiva que aclare completamente las circunstancias de la muerte de Carlos Menem Jr.